Bien, buenas tardes. Bienvenidos los que de momento estáis conectados a esta primera sesión de 2023. Hoy nos va a hablar de hormigón en el nuevo código estructural José Ángel Alonso de León, que es ingeniero técnico industrial y es colaborador en los grupos de trabajo de control de calidad, sostenibilidad y durabilidad del código estructural creados en el seno de la Secretaría General Técnica del Ministerio de Fomento. Y básicamente nos va a hablar precisamente de esto, de control de calidad, sostenibilidad, durabilidad en el nuevo código estructural. Antes que nada, deciros que esta sesión se va a grabar, que el vídeo lo colgaremos en abierto para quien quiera verlo a posteriori o de nuevo en la web de la Asociación de Consultores. Y os pediría que mantengáis los micros apagados, pidiendo la palabra, etc. Nada más, te paso la palabra, José Ángel, adelante. Hola, muchas gracias. Bueno, en primer lugar, darle las gracias a ACE por ofrecernos la posibilidad de explicar los apartados del código estructural que afectan a la fabricación y al suministro del hormigón. Y, por supuesto, daros las gracias también a todos los que estáis escuchando esta sesión por el interés que habéis tenido en la misma. Aunque voy a ir rápido, no quiero dejar pasar de explicar de alguna manera el origen y la razón del nuevo código estructural, ver por qué ha habido un cambio de la instrucción EH08 al nuevo código estructural. Aquí tenéis la historia de las instrucciones. La primera instrucción es del año 39, con los inicios del hormigón. Lo que pasa es que era una instrucción que afectaba sobre todo a las obras públicas. La que se considera que fue la primera instrucción es la del año 68, que fue la primera instrucción obligatoria para todo tipo de obras. Después de la instrucción del año 78 se sentaron unas nuevas bases en el año 72 y hasta el año 91 fueron apareciendo como veis, pues prácticamente cada 2, 3, 4 años salía una instrucción nueva. Fue una época de bastante movimiento. En el año 98 se cambió el paradigma, pasamos de las instrucciones de la serie EH, de la serie EH a la serie EH. Hubo dos instrucciones, la del año 98 y la última que tenemos, que es la del año EH08. Y posteriormente ahora, después de 10 años, 14 años más tarde, tenemos una nueva instrucción, que en este caso ya perdemos la nomenclatura y es lo que se da a llamar código estructural, que es un documento que se ha redactado de cero. No son revisiones, sino que se ha dado una nueva redacción. Lo primero que llama la atención es la extensión. ¿Por qué? Porque se han unido dos instrucciones. Se han unido en el código estructural lo que es la instrucción EH del 2011. Y esto comenzó, lo veis pequeño, voy a ampliarlo un poquito. Esto empezó con un documento cero del año 2013. O sea que la historia del código estructural lleva ya 10 años, llevamos ya 10 años trabajando en ella. Este ha sido el documento, yo creo que el más consensuado de la historia de las instrucciones, porque desde el momento ya se crearon 10 grupos de trabajo para trabajar en ella, en la que han participado directamente más de 130 expertos. Indirectamente, a través de comités derivados, muchas más personas, pero con nombres y apellidos, 130 expertos en los 10 grupos de trabajo. Allí tenéis los 10 grupos de trabajo. En rojo están en los que hemos participado nosotros como asociación de fabricantes de hormigón y además subrayado en los que hemos participado el despacho en el que yo me encuentro, con lo cual hemos participado directamente en la redacción del texto del código estructural. Bueno, ¿por qué se cambia? ¿Cuál es el origen que se crearon? Pues primero, hacer un marco común
que englobe todo lo que son las estructuras de hormigón, las de acero, e incluir también las estructuras mixtas, ampliar el ámbito de la reglamentación. Si veíamos las anteriores instrucciones, abarcaban desde la obtención de las materias primas, el transporte, se quedaban en la puesta en obra. Actualmente se cierra el círculo el texto, como veremos más adelante. Otra de las intenciones fuera adoptar definitivamente los eurocódigos estructurales en la reglamentación estatal española, aunque finalmente no se han adoptado al 100% los códigos estructurales. El Ministerio habla de una adaptación del orden del 98%, pero sí que está recogido la mayoría de lo que son los eurocódigos, aunque no se han recogido al 100%. Y luego, como no puede ser de otra manera en un reglamento técnico, pues es recoger todos aquellos aspectos innovadores que a lo largo o por la evolución del conocimiento conviene que sean admitidos y regulados por la legislación. Con todo esto, desde 2013 se fue a trabajar. No voy a repasar las fechas, pero simplemente voy a resaltar 3 fechas. En el año 2015, que fue cuando los grupos de trabajo terminaron de su labor, es decir, se estuvo 2 años de intenso trabajo. En aquella época hubo un impasse, porque hubo una crisis dentro de la Secretaría General Técnica del Ministerio de Fomento, pero al final el proyecto siguió para adelante y en septiembre de 2017 se cerró el documento definitivamente. En estos 2 años se aprovechó para redactar la parte de sostenibilidad, porque se hizo completamente nueva, y la última fecha ya es la entrada en vigor. Realmente estaba previsto que esto entrase en vigor en 2019, pero por unos problemas que no vienen al caso, al final se publicó en el Boletín Oficial en agosto del 2001 y entró en vigor el 10 de noviembre del 2021. Vale, ¿qué quiere decir esto que entró en vigor? Porque esto es importante, es decir, desde el 10 de noviembre de 2021, la instrucción EH08 está derogada. El reglamento que está en vigor para el proyecto y ejecución de obras de hormigón es el Código Estructural, con unas excepciones, es decir, por supuesto, aquellas obras que estaban en curso o aquellos proyectos que estaban en curso se seguían redactando con la instrucción EH08. Es más, no solamente lo que estaban en curso, sino que se contemplase que aquellos proyectos cuya orden de redacción o estudio, para el caso de obra pública o encargo en la obra privada, fuera anterior a este 10 de noviembre, se podían hacer con la EH08. Pero con una condición. Es decir, si era un proyecto de edificación, las obras tenían que empezar antes del 10 de noviembre del 2022. En el caso de proyectos de obra civil, como se supone que es un proceso más largo, las obras derivadas de ese proyecto tienen todavía 2 años más, hasta el 10 de noviembre del 2024. ¿Qué quiere decir? Simplificando, todas aquellas obras de hormigón. Hablo de hormigón porque centro la charla, aunque ya he dicho que esto incluye también las estructuras de acero y las estructuras mixtas. Todas aquellas obras de hormigón fuera de proyecto, es decir, porque hay pequeñas obras, sobre todo, que salen fuera de proyecto, ya desde el 10 de noviembre del 2021 se tienen que hacer con el Código Estructural. Toda obra que haya empezado después del 10 de noviembre del 2022, es decir, desde hace unos meses, toda obra que empiece ya se tiene que hacer con el Código Estructural. Si el proyecto está hecho con la instrucción del año 98, hay que cambiar el proyecto. Hay que adaptar el proyecto a los requisitos del Código Estructural. Y si se ha hecho ya con el proyecto, con el Código Estructural, evidentemente. Con lo cual, eso es lo que tenemos que tener claro. Ahora mismo, toda obra que empiece tiene que hacerse con el Código Estructural, independientemente de cómo esté el proyecto. Y bueno, independiente no, porque el proyecto hay que modificarlo. Voy a dedicar 3-4 minutos, no más, porque no quiero perder el tiempo, a cómo está organizado el Código Estructural. Cómo está organizado físicamente.
Al final está dividido en 4 títulos y 32 anexos. 4 títulos que componen unas bases generales, un título que compete a las estructuras de hormigón, otro a las estructuras de acero y otro a las estructuras mixtas. Y luego 32 anexos. Físicamente, si nos vamos a la edición en papel del Ministerio, nos encontramos que es un documento, ya dicho, extenso y dividido en 5 tomos. Un tomo que contempla todo lo que es el Real Decreto y el articulado, y 3 tomos más. Un tomo con los anexos específicos y 3 tomos con los anejos de cálculo, como veremos adelante. En total, más de 2.200 páginas. Por lo tanto, es un documento, como he dicho, extenso. En cuanto al título 1, las bases generales, pues aparte de unos principios generales, pues están los requerimientos que afectan a los 3 tipos de estructura: la sostenibilidad, criterios de seguridad, la ejecución, la gestión de la calidad y la gestión de las estructuras dentro de la fase de servicio. Después están los otros 3 títulos que comprendo, que son los 3 tipos de tipología estructural: el hormigón, de acero y las mixtas. Los 3 tienen exactamente la misma estructura, con lo cual yo creo que es, por una vez, desde hace mucho tiempo, es más fácil seguir un texto, pese a ser más extenso, es más fácil seguirlo, porque creo que está bastante más ordenado que las instrucciones que teníamos hasta ahora. No me quiero extender más. En cuanto a los anejos, ya he dicho que hay 32 anejos, están del 1 al 17, que son los anejos generales que veremos ahora, y luego las bases de cálculo y la parte de proyecto y de cálculo de estructuras de hormigón, de acero y mixtas. En cuanto a los 17 anejos generales, simplemente explicar o recordar que los anejos, por definición, son voluntarios. Son voluntarios hasta que una parte del texto del Real Decreto los menciona, con lo cual pasan a ser obligatorios. Como pasa aquí, en color negro tenéis los anejos. De estos anejos, todos los que son obligatorios porque están citados en el articulado del Real Decreto, y en rojo los anejos que continúan siendo recomendaciones. Los anejos cambian entre unos textos y otros, entre una instrucción y otros van cambiando. ¿Por qué? Porque un anejo que cuando se hizo fue una recomendación, cuando el estado del conocimiento ya ha avanzado, pues puede llegar a ser o anejo obligatorio o incluso incluirse dentro del articulado. Este es el caso que veremos ahora. Y luego, pues, se pueden poner anejos nuevos. Por ejemplo, el anejo nuevo que se incluye en el código estructural son las recomendaciones para la utilización de hormigón proyectado. Entonces ya vemos que esto es vivo. Por ejemplo, respecto a la instrucción EH08, teníamos que había un anejo para la utilización de hormigones reciclados, que este anejo queda completamente integrado en el texto del Real Decreto. De hecho, es un artículo. Había otro anejo que eran recomendaciones para la utilización de hormigón autocompactante, que ahora queda perfectamente integrado dentro del articulado y de los hormigones convencionales. No tienen un artículo específico, pero en el artículo que les tocan están regulados. Y luego, por ejemplo, algún otro cambio, como en el EH08 había un anejo de hormigón de uso no estructural, que cambia. Es decir, sigue habiendo un anejo de hormigón de limpieza, pero ahora ya no está regulado el hormigón no estructural. Es decir, el hormigón no estructural, la Comisión Permanente de Hormigón decidió que, como su nombre decía, era un hormigón no estructural, no tenía cabida en un código estructural. Luego hablaremos otra vez, lo volveré a mencionar, no quiero extenderme más. Bueno, ya vistos cómo es la estructura física del Real Decreto, vamos a entrar a los cambios y las novedades del código respecto al H08, pero relativas a lo que es la fabricación y el suministro de hormigón, que son los apartados que nosotros sí que participamos activamente en su desarrollo. Lo primero que llama la atención, en cuanto a la especificación del hormigón, lo más llamativo son los cambios en los ambientes. Es decir, sigue siendo posible en el texto del código, está la designación por hormigón por propiedades, que no cambia,
la estructura de la denominación no cambia. Lo que sí que ha cambiado es la designación por dosificación, que luego volveré a hablar de ella. No está en el texto. Si la leéis en el Boletín Oficial del Estado, no sale la posibilidad de designar el hormigón por dosificación, pero sí que aparece en los comentarios de la edición del Ministerio de Fomento. Luego la haré más por ahí. Ahora me voy a centrar a la principal novedad, al cambio en las tipificaciones de los ambientes. Las tenéis aquí. Realmente los riesgos de agresión del ambiente, la estructura, no cambian, son los mismos. Cambia la nomenclatura. Y cambia porque lo que hace es adaptarse plenamente a la nomenclatura de la normativa europea, de la N206 y del Eurocódigo 2. Aquí tenéis una pequeña regla mnemotécnica que nos puede venir bien al principio, pues para recordar esta nueva nomenclatura. De manera que tenemos el ambiente X0, que es aquel ambiente que no hay riesgo de ataque por corrosión. Tenemos el ambiente XC, que sería la corrosión inducida por carbonatación. La C podemos considerar que viene de carbonation. La D, el XD, que es la corrosión por cloruros de origen no marino. Este es el que está un poco más pillado por los pelos, porque esta D podemos interpretar que puede ser por different, de cloruros diferentes, o dicing salts, que es sales de deshielo. El XS, que son los cloruros, la corrosión por cloruros procedentes de ambiente marino. Este es fácil porque tiene la relación con sea weather de mar. El XF, ataque hielo-deshielo, que lo podemos identificar con Freise, con ataque congelación-descongelación. XA, ataque químico, lo podemos coger de ataque, porque es el principal ataque al hormigón principalmente, y el XM, que es los procesos que degradan al hormigón por la erosión, que este puede venir de ataque mecánico, de abrasión mecánica, con lo cual aquí ayuda un poquito a acordarnos de las nuevas nomenclaturas. Como digo, no hay ataques nuevos, por lo tanto podemos pensar que puede haber una correlación entre los ambientes de la EH08 y los nuevos. Bueno, pues sí, la hay, pero relativa. Por ejemplo, vamos a repasar un poquito los ambientes. Como veremos, realmente los ambientes que teníamos cambian de nombre y se desdoblan. Se desdoblan para poder definirlos con más precisión. De esta manera, el ambiente X0, que es aquellas estructuras sin riesgo de ataque por corrosión, se asemeja o coincide, no al 100%, con el antiguo ambiente 1. Digo que no coincide 100% porque algunas estructuras que antes se consideraban que estaban en ambiente 1, ahora pueden quedar englobadas dentro del ambiente XC. Que vamos ya a la siguiente, la corrosión inducida por carbonatación. El ambiente XC se subdivide a su vez en 4. Esto es común, es decir, todas estas subdivisiones están ligadas al ambiente, al grado de humedad al que está sometido la estructura. De manera que tenemos el ambiente XC1, que sería aquellas estructuras que están secas o permanentemente húmedas, el XC2, que sería aquellas estructuras que están en un ambiente húmedo, raramente seco, que este sí que coincide plenamente con el 2A, el XC3, aquellas que están sometidas a una humedad moderada, es decir, por ejemplo, ahí no voy a entrar en los ejemplos porque se nos iría mucho tiempo, pero sería elementos de hormigón armado, por ejemplo, al exterior protegidos de la lluvia, que también coincidiría con la antigua definición del 2A, y el XC4, que son los casos extremos, es decir, estructuras que están a periodos de sequedad y de humedad cíclicos, que este también coincide con el 2B. Este es el único caso que no hay una equivalencia clara. Luego veremos ahora que los demás hay una equivalencia clara. Y precisamente es el que más se usa, porque tenemos claro que el hormigón que más se usa es el ambiente 2A y es precisamente el que tiene peor correlación con los nuevos ambientes. Con lo cual, esta correlación que estoy dando, a ver, no la hemos inventado, está en un anejo de la N206, de la versión española de la N206.
pero no nos quedemos en hacer una relación directa, sino que lo que se pretende es que se estudie el caso concreto de cada estructura y se decida, olvidándonos de los ambientes los ambientes anteriores, decidir en qué ambiente encajamos los elementos de las estructuras nuevas que estemos proyectando. Si nos vamos a la corrosión inducida por cloruros de origen no marino, es la misma situación. El XD se divide en tres partes, XD1, XD2 y XD3, en función de la humedad a la que esté sometida el elemento. Una humedad moderada sería el XD1, un ambiente húmedo o raramente seco, el XD2, y los ciclos de humedad y sequedad, el X3. Estos coinciden con el antiguo ambiente 4. Aunque sí que es cierto que a partir de un comentario se puede considerar que algún ambiente marino aéreo, que era un antiguo 3A, también se pueda considerar XD1. Pero básicamente es el antiguo ambiente 4 que queda subdividido en 3, en función de la humedad. La corrosión inducida por cloruros de origen marino, esta es muy fácil porque coincide exactamente al 100% con lo que teníamos. Es decir, el XS1, que son aquellas estructuras que no están en contacto directo con el agua de mar, pero pueden estar expuestos a los aerosoles, coincide exactamente con la definición del 3A. Lo mismo pasa con el antiguo 3B, que ahora sería el XS2, que son aquellos elementos que están permanentemente sumergidos en agua de mar, y el XS3, que coincide también exactamente con el 3C, que son el ambiente más agresivo, que son las zonas afectadas por salpicaduras o en la zona de carreras del agua de mar. En el código quedan mejor definidos, pero realmente estamos en la misma situación que antes. Aquí solamente hay un cambio de nomenclatura. En cuanto al ataque hielo-deshielo, estamos igual, es decir, lo que hace es fusionar el antiguo ambiente H, que era un ambiente de heladas, y el antiguo ambiente F, que era cuando heladas, que además se utilizaban sales fundentes. Por lo tanto, estamos en la misma situación, aunque cada uno, también una vez más, en función de la saturación de humedad, queda desdoblado en dos. De esta manera, tenemos elementos en zonas de heladas con una saturación de agua moderada, que sería el XF1 cuando no se utilizan sales fundentes y el XF2 cuando se utilizan sales fundentes. Y aquellos elementos que se encuentran en zona con una saturación que pueden tener acumulación de agua en zonas expuestas a heladas, igual XF3 cuando no se utilizan sales fundentes y XF4 cuando se utilizan sales fundentes. Con lo cual, el antiguo H sería el XF1 y el XF3 en función de la saturación, y el antiguo ambiente F, con la utilización de sales fundentes, pasaría a ser el XF2 o el XF4, también en función de la saturación de agua. Las condiciones de cuando se considera que un elemento está sometido a heladas o cuando se utilizan sales fundentes son exactamente iguales. Son exactamente iguales que las que teníamos, con lo cual aquí se puede hacer una traslación prácticamente directa y luego considerar si estamos en una situación de mucha saturación de agua o de poca saturación de agua. El ambiente de ataque químico, los ambientes XA, también tienen una correspondencia exactamente igual que la que teníamos. Es decir, como sabéis, los ambientes químicos va en función de la concentración de una serie de medios agresivos, como son el pH, el CO2 agresivo, el ion amonio, el ion sulfato, el residuo seco, y coincide al 100% con la antigua nomenclatura. De esta manera, el antiguo ambiente QA pasa a ser el XA1, el antiguo ambiente QB pasa a ser el XA2 y el antiguo ambiente QC pasa a ser XA3. No hay igual, porque la tabla que define si es XA1, XA2 y XA3 es exactamente la misma, con las mismas concentraciones que teníamos para los antiguos ambientes Q en la H08, por lo cual aquí es uno de los casos más sencillos. Y por último, las clases de exposición que someten al hormigón a erosión, que estamos en la misma situación. Teníamos el antigua con la H08, teníamos el ambiente E, que queda desdoblado en tres clases de exposición. El XM1, XM2, XM3, en este caso no va en función de la humedad a la que está sometida el elemento, pero sí con el grado de abrasión. Es decir, elementos sometidos
a una abrasión moderada y pone, por ejemplo, las losas sometidas al tráfico de vehículos sería el XM1, elementos sometidos a erosión o abrasión intensa, estamos hablando ya de pavimentos industriales con toros con ruedas de neumáticos, y el XD3 la misma situación, solo que toros con ruedas de acero o ruedas de cadena. Nótese que en la H08, el ambiente de erosión, principalmente lo llevaba con obras hidráulicas. Sí que mencionaba los pavimentos. Quiero recordar que lo ponía. Pavimentos de hormigón, ya estaba. Pero ponía las cintas en las obras hidráulicas, cosa que en el código le ha dado la vuelta. Si nos damos cuenta, las cintas las está poniendo en el tráfico de vehículos. Con lo cual, a lo mejor tendremos que reconsiderarnos algunos pavimentos que no se consideraban ambiente E y que ahora sí que tendríamos que considerarlo como ambientes XM1. Pero estamos en lo mismo. Es el antiguo ambiente E que se queda desdoblado en 3. Ojo con esta correlación. Es decir, que un ambiente nuevo se correlacione con uno antiguo no quiere decir que sea lo mismo. Es decir, por ejemplo, en este caso, ahora veremos a las condiciones de dosificación que tienen que tener estos ambientes, y precisamente en las características del hormigón del código son superiores a las que establecía la H08. Con nosotros más o menos coinciden, prácticamente casi al 100%, pero justo en este coincide. Pero hay que tener claro, ni tiene por qué ser las mismas dosificaciones, ni tiene que ser la misma resistencia esperada. Con lo cual, nuestras recomendaciones, después de una primera toma de contacto, hay muchas tablas, es decir, y luego os diré cómo conseguir tablas, es prácticamente esto mismo que os he dicho, correlacionar. Pero yo recomiendo una vez que nos acostumbremos a las nuevas denominaciones, olvidarnos de las antiguas y empezar a trabajar de cero con los nuevos ambientes, y no estar intentando correlacionar unos con otros, porque podemos equivocarnos. Al final volvemos a esta tabla que ya estaba en la H08, por supuesto ahora se ha agrandado, como hay más ambientes, se ha reordenado. Es la que define las características que tiene que tener el hormigón que vamos a utilizar en cada uno de los ambientes. Prácticamente coincide, y de hecho, si hacéis un ejercicio veréis que coincide en la mayoría de los casos con la del H08. Y luego, dentro de los distintos ambientes del mismo grupo, muchas veces los hormigones, las características del hormigón son los mismos. Por ejemplo, aquí veis el XC1 y el XC2, es el mismo tipo de hormigón, porque tiene la misma relación agua-cemento, el mismo contenido de cemento. O si nos vamos a las clases de exposición de cloruros distintos de marino, el XD, vemos que aunque son 3 clases, se ha subdividido en 3 clases, el ambiente 4 se ha subdividido en 3 clases, el XD1, el XD2 y el XD3, el hormigón es exactamente el mismo. Estamos hablando con la misma relación agua-cemento y el mismo contenido de cemento. Que sea el hormigón el mismo no quiere decir que no haya que estudiarlo y definirlo exactamente cómo procede. Pero aquí la parte importante no es esta. La parte importante, que está en la segunda tabla, la que ahora se llama 4321B, que ya estaba en la instrucción, una tabla similar en la instrucción H08, pero en la instrucción H08 estaba en comentarios. Y era una recomendación. Era una recomendación que decía que, bueno, que con estos condicionantes de dosificación, pues hay unas resistencias aproximadas, y recomendaba proyectar el hormigón con esa resistencia independientemente del cálculo. Bueno, pues esta tabla que estaba antes en comentarios, ahora pasa al articulado. Y no solamente pasa al articulado, sino que dice explícitamente lo que tenéis ahí debajo. Cuando la resistencia especificada en la tipificación del hormigón sea inferior a la resistencia mínima esperada, asociada a la clase de exposición, prevalecerá esta última en la prescripción del hormigón por ser los condicionantes de durabilidad más restrictivos de la resistencia. ¿Qué quiere decir? Que, por ejemplo, yo proyecto un elemento de hormigón y llego a la conclusión que está en la clase XC3. Y yo esto lo he calculado como 25. Pues aunque yo lo haya calculado como 25, como esta tabla, que ahora es obligatoria, prescribe que el ambiente es XC3, tiene que ser un hormigón 30, independientemente de cómo yo lo haya calculado, prevalece el 30. Por lo tanto, ahora
la resistencia en cada uno de los ambientes es obligatorio a lo que dice esta tabla, que es una cosa que tendremos que tener en cuenta. Y cuidado, porque aquí este ejemplo que he puesto no es baladí. He dicho que el hormigón preponderante, no sé porcentajes, pero por encima del 60% que se fabrica, que es el HA blando 25-2A, ahora el 2A puede ser XC2 o XC3 en función de la humedad a la que está sometido el elemento. Si equiparamos lo que antes era un 2A a un XC2, el hormigón es el mismo. Pero si lo equiparamos, porque está sometido a mayor humedad, a un XC3, lo que antes era un 25 ahora tiene que ser un 30. Tengamos eso presente. Muy bien. Aparte de estos condicionantes de dosificación, hay otros condicionantes ligados con las clases de exposición, que algunas, la mayoría ya estaban en el código, en la instrucción H08 y alguna otra es nueva. Por ejemplo, ¿qué es el condicionante? El ambiente es XF2 y el ambiente XF4 tienen que llevar más de un 4,5% de aerocluido. Esto ya estaba, ya se pedía para el antiguo ambiente F. Este hormigón tiene que ir con más de un, para aguantar los ciclos de hielo y deshielo, más de un 4,5% de aerocluido. En el caso de la resistencia del hormigón frente a los sulfatos, para las clases de exposición XA2 y XA3, en el caso de que el XA2 y el XA3 venga definido por la presencia de sulfatos, el hormigón precisa utilizar cementos SR y SRC. No nos liemos con los cementos SR y SRC. Son los mismos. La única diferencia es que están regulados por distinta norma. Los cementos SR están regulados por una norma armonizada y los cementos SRC están regulados por otra norma que ahora mismo no está armonizada en Europa. Pero a efectos prácticos es lo mismo, un cemento SR que un SRC. Y digo que esto es importante porque esto es una consulta que nos llega mucho. ¿Un ambiente XA2 tiene que tener cemento SR? Depende. Depende, porque si el ambiente XA2 o XA3 está condicionado por la presencia de sulfatos, sí que tiene que llevar cemento SR. Pero puede ser XA2 y XA3 pues por un problema de pH, o puede ser XA2 o XA3 por la presencia de CO2 agresivo, porque el cemento SR ahí no hace absolutamente nada. Por lo tanto, es importante en el proyecto tener en consideración y detallar si ese tipo de hormigón requiere la utilización de cemento SR, dejémoslo ahí. Los ambientes XS2, XS3, ataque por agua de mar, en todos los casos requieren la utilización de cemento MR. Tengámoslo claro también, un cemento SR siempre es MR y un cemento MR no tiene por qué ser SR. Realmente los cementos MR no existen, Cataluña no se comercializan, pero el propio código ya aclara, aunque ya se sabía, pero ahora lo aclara explícitamente, que un cemento SR cumple sobradamente los requisitos de los cementos MR. Pero los cementos XS2 y XS3 tienen que llevar cemento o SR o MR, cosa que ya estaba en la instrucción de 898, no hay ningún problema. En cuanto, y por último, los ambientes de ataque por erosión, del XM1 al XM3, no cambian las especificaciones, pero las precisa un poco más. Es decir, es el único ambiente que tiene un contenido máximo de cemento, los otros eran un contenido mínimo. Es lógico porque la parte débil frente a erosión es la pasta de cemento, con lo cual por eso tiene un contenido máximo de cemento. Sabéis que en los ambientes, en el antiguo ambiente requería la utilización de un árido fino especial, hablaba de árido de cuarzo o dureza similar, decía, eso ya lo han matizado porque el árido de cuarzo pues no existe. Entonces ahora el árido que se debe utilizar es un árido fino cuarcítico o un árido o una arena con un desgaste equivalente. Por lo tanto, una buena arena silicia pues puede perfectamente cumplir estas condiciones. El árido grueso también es especial, tiene que tener un desgaste de Los Ángeles menor de 30. Y luego una cosa que se nos olvida muchas veces, que el ambiente XM1 y el XM3 requiere de un curado superior a un hormigón normal, es decir, pero del orden de un 50% superior. Y al fin y al cabo el curado, sobre todo estamos afectando a la capa superficial del hormigón, que es precisamente la que está sometida a la erosión.
Por lo tanto, si prescribimos este tipo de ambientes, como lo indica el código, a los pavimentos, tengamos en cuenta que no solamente hay que curarlo, sino que hay que curarlo un 50% más de lo que se hubiera curado ese hormigón si no está sometido a este tipo de ambiente. Adelanto. Bueno, pues ya lo tenemos, ya tenemos los ambientes. Hay una diferencia, es decir, estamos acostumbrados, porque la H08 así lo permitía, básicamente definíamos toda la estructura con el mismo ambiente. Es decir, porque muchas veces, por ejemplo, el XA, si era un ambiente 2A o 2B, pues era en función de la humedad de la precipitación de la zona, con lo cual toda la estructura estaba sometida al mismo ambiente. Ahora no. Ahora lo que se pretende prácticamente es que se estudie elemento por elemento. Es decir, dentro de una misma estructura de hormigón puede haber elementos distintos, sometidos a distintas condiciones de humedad y, por lo tanto, con ambientes distintos. Estos ejemplos están extraídos literalmente de los comentarios de la instrucción H08. Entonces, pues, por ejemplo, forjados interior de un edificio de viviendas, pues ya veis que ya propone, por ejemplo, los forjados interiores de las plantas superiores sería un XC1, pero cuidado, porque el forjado techo de la planta sótano puede estar sometido a más humedad que los otros, por lo tanto ya no sería un XC1, sino sería un XC3. Y lo mismo pasa con el hormigón de las fachadas. El hormigón de la fachada está sometido a la lluvia, con lo cual ya no nos vale prescribir un XC1 o un XC2, sino que muchas de las veces vamos a ir a un XC4 o a un XF1, si además estamos en zona de heladas. Por lo tanto, el mensaje es el siguiente, es decir, no lo demos todo hecho, sino que hay que prácticamente estudiar casi elemento por elemento. Lo cual no quiere decir que en una obra tengamos 200 tipos de hormigón distintos, porque sabéis que eso es contraproducente. Al final habrá que unificar, pero claro, siempre dándole preponderancia al más restrictivo. En el caso de los puentes, mira, por ejemplo, en el caso de los puentes de carretera, pues es lo mismo. Es decir, no es lo mismo el elemento horizontal que puede acumular agua que los elementos verticales que, aunque están sometidos también a la humedad y a la lluvia, incluso a los efectos de las sales fundentes, no son propensos a acumular agua. Por lo tanto, es ambiente más restrictivo el del tablero del puente, por ejemplo, que el del fuste. Y luego quiero aprovechar también para decir una cosa que aquí os he señalado. Las cimentaciones profundas no están incluidas en el código, es decir, ni los pilotes ni los muros pantalla. ¿Qué quiere decir? ¿Que estamos en un limbo? No. A ver, lo que querrá decir es que este tipo de elementos que se seguirán fabricando conforme al código, es decir, que están regulados en otro documento. Habrá que ver el código técnico de la edificación, que contempla los pilotes, habrá que mirar el PG3 o habrá que mirar el ROM para las obras marinas. Y tendremos que traducir las prescripciones que haya en estos otros reglamentos a las especificaciones del hormigón. Digo, a las especificaciones del hormigón en el código estructural, porque al final esto va a llegar a un constructor que hará un pedido de hormigón a un fabricante y tendrá que saber qué hormigón tiene que suministrar y con qué características. Lo que pasa es que habrá que tener presente, porque a lo mejor ese tipo de hormigón, como suele pasar en los pilotes, requiere unos condicionantes superiores a los que les correspondería por el ambiente. Por lo tanto, habrá que mirarlo y ver si va a un hormigón estándar o va a un hormigón con algunas características especiales. No voy a detenerme más en los ejemplos porque los tenéis perfectamente explicados en los comentarios del código estructural. Haciendo un resumen ya de los ambientes, este es otro ejemplo que también está en el código. No es exactamente igual porque este lo cogí de alguno de los borradores anteriores y ahora he visto que no coincide al 100%, pero ya no lo he cambiado. Hay que tener en cuenta, es decir, nos vamos a tener que acostumbrar a que en la especificación del hormigón pues vayan distintos ambientes, es decir, porque el proyecto tiene que recoger al final toda la agresión, todos los tipos de agresión que se producen a los elementos, y todo eso tiene que estar en la especificación del hormigón. Por ejemplo, en este caso, que es el ejemplo de un pavimento, de un parking en una zona de heladas,
donde los coches pues, pueden llevar sales de deshielo en las ruedas o se utilicen incluso sales de deshielo en el propio pavimento. Pues en este caso, perdón, estará sometido a estas 3 clases de ambientes, aunque el que va a mandar, por decirlo de alguna manera, el que va a definir las condiciones del hormigón será el más restrictivo. Por ejemplo, este caso, que sea un XC4, un XD3, XF3, realmente el que nos va a marcar la dosificación del hormigón que se va a suministrar es el XD3, porque es el que tiene mayor restricción, es decir, una relación agua-cemento más baja y un contenido de cemento más alto. Pero lo cual no quiere decir que haya que obviar los demás, todos tienen que figurar. Todos los ambientes tienen que figurar en la denominación. Por ejemplo, aquí lo tenemos ya para acabar. Si pedimos un hormigón por propiedades, bueno, se me había olvidado una cosa. La instrucción EH08 diferenciaba entre lo que era clases de exposición y ambientes. Es decir, un ambiente era una suma de clases de exposición. Esta separación de denominación ya no existe en el código. De hecho, en algunos apartados es un error, pero en algunos apartados se habla indistintamente de clases de exposición y de ambientes. Y en la instrucción hablaba que todo hormigón tenía que tener una clase general de exposición, por lo tanto, todo hormigón tenía que tener un ambiente 1, 2, 3 o 4, eso siempre, y luego podía tener uno, varios o ninguno clases específicas. Ahora eso ya no hay, ya todos los ambientes computan de la misma manera. Es decir, ya no hay una obligación de que unos ambientes tienen o unas clases de exposición, para ser coherentes con la denominación antigua, unas clases de exposición tengan que figurar siempre y otras no, no. Están todas al mismo nivel, lo cual no quiere decir que no haya que llevar cuidado de no poner clases de exposición incongruentes. Por ejemplo, lo que es más obvio, un hormigón en masa nunca podrá ser un XC, porque el XC hemos hecho corrosión inducida por carbonatación. El hormigón en masa se carbonata, pero no se oxida. Por lo tanto, un hormigón en masa, como pasaba antes, que tenía que ser ambiente 1, ahora pues tendrá que ser X0, o si tiene clases ya que ataquen a la masa, tendrá las clases a la masa. Pero bueno, en resumen, tendrán que figurar en el proyecto, tendrán que figurar todas las clases de exposición que se hayan considerado. Eso irá al constructor y el constructor lo solicitará al fabricante de hormigón todas las clases de exposición que vendrán reflejadas en el albarán. De perfecto que haya una perfecta trazabilidad entre el hormigón que se suministra y el hormigón que se ha previsto en el proyecto. Esto en cuanto al hormigón por propiedades. En cuanto al hormigón por dosificación, ya he dicho antes que si alguien se ha mirado el texto del Boletín Oficial del Estado, verá que no está. Porque el Ministerio consideró que había que dar preponderancia al hormigón por propiedades, porque es el que da unas características del hormigón. Lo que pasa es que después, a petición pues, de nosotros, decimos que el hormigón por dosificación tiene que seguir existiendo. No para tirar las condiciones hacia abajo, sino para tirarlas hacia arriba. Es decir, yo puedo tener un hormigón que por el ambiente tiene que tener un contenido determinado mínimo de cemento, pero por el motivo que sea yo quiero que tenga más. Por lo tanto, para eso está pensado el hormigón por dosificación, para darle al hormigón unas características adicionales en cuanto a la dosificación. Ya digo, no para tirar para abajo, pero sí para tirar para arriba. Por lo tanto, fue por lo que luego finalmente se terminó metiendo en los comentarios. Es decir, sigue siendo viable pedir un hormigón por dosificación y, de hecho, así se tendrá que hacer en muchos de los casos que, como he dicho, queramos que lleva un contenido de cemento superior al que le tocaría. Un caso especial es en los hormigones de limpieza, que ya habéis visto que estaban contemplados en uno de los anexos, que es un hormigón con 150 kilos de cemento, y lo que he dicho, desaparece el hormigón no estructural. Eso no quiere decir que no se puedan utilizar hormigones no estructurales, ni mucho menos. Lo único que no están regulados en el código estructural. Se pueden, un hormigón no estructural, perfectamente pues se puede interpretar que es un hormigón en masa, HM20, ambiente X0, y entonces sí que es un hormigón dentro del código, o se puede prescribir fuera de código, aunque la recomendación sería cogernos al código. Siguen existiendo, pero ya el hormigón no estructural, recuerdo que el hormigón no estructural de la H08 era un hormigón de 15 megapascales.
No está regulado, no lo busquemos, pero se seguirán utilizando, bien encajándolos a un hormigón del código o bien fuera del código. Yo lo digo, cuando se hace una prescripción del hormigón por dosificación, el prescriptor es el responsable de que el contenido de cemento sea congruente con las clases de exposición. El fabricante de hormigón será responsable de que la relación agua-cemento de ese hormigón sea congruente, pero del contenido de cemento el prescriptor. No me quiero alargar más. Hay otra parte en cuanto a la especificación del hormigón que para mí es más importante que los ambientes. Es decir, se han cambiado ligeramente las especificaciones de consistencia. No se ha adaptado la normativa, la nomenclatura europea. De hecho, en los comentarios del código sí que están la nomenclatura europea, que es S1, S2, S3, S4, S5. Se mantiene la antigua denominación. Cambian ligeramente los valores de asentamiento. Están aquí en rojo para adaptarse a los que hay en la normativa europea. Por lo tanto, el blando, que antes era entre 6 y 9, pues ahora es entre 50 y 90 milímetros. También cambiamos de centímetros a milímetros. Y la consistencia líquida se alarga 1 centímetro más, contempla hasta los 210 milímetros. Y entra dentro el hormigón autocompactante, pues con una nomenclatura, con unas especificaciones propias para él. Y la parte importante es la siguiente. El código estructural dice explícitamente que en obras de edificación para pilares, forjados y vigas se utilizará un hormigón de consistencia fluida, salvo justificación en contra. Y esta prescripción se podría aplicar también a elementos de ingeniería civil, en especial los que pudiesen estar densamente armados, como por ejemplo tableros de puentes de estribos. Es más, en los comentarios del articulado también indica que se recomienda encarecidamente también utilizar hormigones de consistencia fluida para hormigones bombeados y para hormigones vistos. Por lo cual, es una orientación hacia la utilización de hormigones fluidos, como de otra manera es lo que está utilizándose en toda Europa. A ver, yo digo, para mí puede tener tiene más relevancia esta especificación que todo lo que he dicho antes de los ambientes, aunque sea menos escándalo, menos visible. Por ejemplo, mirad, pues, esto es un hormigón de consistencia fluida. Estas fotos y este vídeo es de hace unas semanas. Con los hormigones de consistencia fluida, era un hormigón cono 13, lo que estamos consiguiendo es un hormigón, no es un autocompactante, evidentemente, pero es un hormigón que realmente se coloca fácilmente y, como podéis ver en la foto de la derecha, sin el más mínimo tipo de sudación. Es decir, la calidad final de la estructura la tenemos garantizada. Aquí tenemos la costumbre de los hormigones blandos. Cuidado con los hormigones blandos, ahora he visto, puede ser un hormigón incluso cono 4, porque hemos visto que se ha cambiado. Y seamos sinceros, un día de verano, en lo alto de un forjado, con un cubilote, un hormigón, ya no digo cono 4, cono 5, pues es que les cuesta salir del cubilote. Ya no digo nada extenderlo. Con lo cual, adoptemos rápidamente esta especificación porque nos garantiza que van a ser hormigones que no tendremos la tentación de adulterarlos en la obra para facilitar su colocación, y nos garantizarán que todo el esfuerzo de aseguramiento de la durabilidad que hemos hecho en el proyecto no se adultere en la ejecución, porque un hormigón cono 13 como este, o cono 14 o cono 15, difícilmente ya requiere tener que mejorarle, por decirlo de alguna manera, echándole agua. Y nos aseguramos que el hormigón es un hormigón trabajable, colocable y que garantiza sus condiciones hasta el final. Y he dicho que así debería figurar en el proyecto, excepto justificación en contra. Y no nos pasemos interpretando ampliamente el concepto de justificación en contra. Justificación en contra quiere decir que, evidentemente, un proyectista puede considerar que una losa inclinada que queremos evitar encofrar a dos caras, pues no puede ir con un hormigón fluido, porque se nos descolgaría. Pues esto sería una justificación en contra. Pero en principio la prescripción es que en edificación, pilares, forjados y elementos a presión, tiene que ir con hormigón fluido. Y si no va con hormigón fluido, tenemos que decir en el proyecto por qué no va con hormigón fluido, porque si no,
la especificación esa. Y de hecho nosotros lo recomendamos en el resto de elementos, por ejemplo, en cimentaciones. Para mí casi es más asegurarnos mejor que el hormigón se coloque fácilmente en la cimentación, casi que en los pilares, que generalmente se hace de forma más cuidadosa. Bueno, con esto ya... ¿Qué más cosas han metido en el código estructural? Pues bueno, se han incluido todos los materiales de protección, reparación y refuerzo de estructuras. ¿Por qué? Porque el código estructural, la instrucción H08 se quedaba en la ejecución. Como ahora comprende todo el ciclo de vida, pues las estructuras también afectan a las estructuras ya construidas. Por lo tanto, son estructuras que habrá que reparar, que habrá que reforzar, y ahora todo eso está incluido en el código estructural. Todo el método de refuerzo de estructuras de hormigón. Y también la última parte, también está incluido la parte de demolición y de construcción de estas partes, de estas estructuras, precisamente para cerrar el ciclo de vida. Como hemos visto, se han incluido en el articulado los hormigones autocompactantes, y ya también hemos visto que se ha puesto, que ya también se echaba de menos, un anejo para la recomendación del hormigón proyectado. Bueno, esto en cuanto a los materiales o al hormigón como material. ¿Qué novedades hay en cuanto al control? En cuanto al control, tenemos dos tipos de control: el control documental y el control mediante ensayos. En cuanto al control documental, se define mucho mejor el tráfico de documentación. Es decir, lo que pretende el legislador es que la documentación fluya desde el proyecto por medio del constructor al fabricante. En este caso, como estoy hablando de hormigón, voy a referirme al fabricante de hormigón, fluya toda la información, y el paso contrario, es decir, toda la información relativa al hormigón fluye hacia el constructor, que a su vez irá a parar a la dirección facultativa. Es decir, que toda esta documentación forme parte del archivo documental de la obra. Es mucha documentación, pero de esa manera tener en cuenta que ahora el código compete también al mantenimiento y a la reparación de estructuras. Por lo tanto, tendremos que saber exactamente qué materiales se han utilizado en la construcción. No solamente en el hormigón, sobre todo lo demás, porque si tenemos que tener en cuenta el mantenimiento, tendremos que conocer toda la historia de la obra. Entonces, todo esto queda mucho más detallado en el código estructural. Esto va a ser un flujo de información importante, pero ya se prevé, como ya estaba, que no era nuevo, la asistencia de hormigones certificados. La asistencia de hormigones certificados, que ahora se les llama DECOR, distintivos de calidad oficialmente reconocido, reduce tremendamente este tipo de información, porque ya figura en otros canales. Bueno, vamos a ver. Primero, la primera parte, la primera novedad es que se establece la necesidad de documentar el pedido del hormigón y sus características. Es decir, todos los pedidos de hormigón deberían ir por escrito, cosa que ya pasa en el resto de Europa. Aquí no. Va a ser difícil. Yo se lo cuento a los fabricantes de hormigón, que tienen que estar en contacto con según qué constructores, pues, bueno, son reacios. Pero bueno, se están implementando ya sistemas para que estos pedidos de hormigón figuren todos o casi todos por escrito. ¿Por qué? Porque hay más condicionantes. Es decir, y tiene que quedar claro qué es lo que se ha pedido, qué es lo que se ha suministrado. Por ejemplo, la congruencia de los ambientes, si hay que utilizar cemento SR, si lleva fibras, evidentemente, eso ya generalmente sí que solía, pero tiene que dar documentado qué es lo que se ha solicitado, y luego se verá qué es lo que se ha suministrado. Y en cuanto al control, también se especifica que hay que informar al fabricante, al suministrador del hormigón, del criterio de aceptación que se va a aplicar, de la distribución de los lotes, y luego otras condicionantes como son, si son hormigones flesotracción, otras características. Al final y al cabo, en el pliego de prescripciones técnicas particulares, todo esto tiene que quedar, porque si tiene que fluir desde el proyecto al constructor, al fabricante del hormigón o a cualquier otro proveedor de materiales, todo esto tiene que venir recogido. Por lo tanto, tenemos que llevar cuidado de que esto figure. Y aquí voy a hacer un pequeño inciso de un par de minutos para recordar otra cosa. A ver, el Código Estructural, el Real Decreto 470 de 2021, no está solo. Se está
concatenado con otro documento, con otro Real Decreto, que es el Real Decreto 163, que es una instrucción técnica para el control de producción del hormigón, que salió en el 2019. De hecho, estaba previsto que los dos documentos salieran a la vez. Lo que pasa es que ya he visto, si os habéis fijado en las fechas del principio, el código se retrasó un poquito y salió antes la instrucción técnica de control de producción. ¿Por qué? Porque las dos cosas van ligadas. Es decir, al final lo que se pretende es que haya un reglamento que compete a las plantas de hormigón, ahora veremos cómo, y eso asegura y garantiza el cumplimiento de los criterios del código estructural. Lo que viene a decir, además esto está, cómo queda concatenado una cosa con otra, está clara, porque en el propio código estructural se dice que las centrales de hormigón preparado deben tener implantado un sistema de control de producción, que es el que hace referencia a este reglamento nuevo. En el caso de hormigón de obra, también. Lo que pasa es que hay una pequeña diferencia. En el caso de hormigón de obra, la dirección facultativa debe comprobar que este control de producción que se le hace al hormigón, el constructor lo está implantando correctamente. Cuando en las plantas de hormigón preparado no es así. No es así, bueno, ahora veremos por qué no es así, porque se hace mediante un organismo acreditado para ello. ¿Qué quiere decir este sistema de control de producción que ha tenido que implantar el fabricante de hormigón de hace un par de años? Pues en resumen, para que veáis, porque tiene que tener un personal técnico específico, que realiza perfectamente el control de los materiales componentes, que controla las instalaciones, que hace comprobaciones de volumen. Lo más importante, que tiene un certificado del software de dosificación. A ver, ¿qué quiere decir esto? Todos los fabricantes de hormigón han tenido que cambiar el sistema de dosificación, tenían el software. Porque ahora el sistema de dosificación, el ordenador, el software que tiene, está perfectamente blindado. ¿Qué quiere decir? Que hay una perfecta trazabilidad en cuanto a los datos de dosificación que os aparecerán en los albaranes con lo realmente pesado. Es decir, no hay capacidad, no hay posibilidad de modificar esos datos. Es decir, lo que la planta dosifica va por un circuito que los fabricantes de software han blindado y lo certifican que está blindado y es completamente inalterable, de que el dato que sale en el albarán es completamente veraz. Es decir, no hay capacidad de modificar con lo que se ha dosificado. Y esto es importante por la trazabilidad que nos da en las características del hormigón. Bueno, no voy a entrar más en lo que está. Esto al final, ¿cómo se manifiesta? Esto se manifiesta que las centrales de fabricación de hormigón tienen que pasar unas auditorías cada 2 años por un organismo de control acreditado por ENAC. Ahora mismo hay 8 organismos de control acreditados por ENAC, por lo tanto esto no lo puede certificar cualquiera. Lo puede certificar estos 8 organismos de control. AENOR, Verus, aquí tenéis IDICO, Bureau Veritas, los que ya conocemos. Si os metís a la página web de ENAC, ahí está perfectamente recogidos qué organismos pueden certificar el hormigón. Esto da un certificado ITCPH 19, Instrucción Técnica de Control de Producción del Hormigón, que caduca cada 4 años. Pero que cada 2 años hay que revisarlo. Por lo tanto, yo recomiendo que cuando tengamos este certificado comprobemos la validez del mismo si tiene más de 2 años. Porque ahora estamos esto hace 2 años que se implantó, y estamos en pleno proceso de revisión de estos y renovación de estos certificados. Y ahora veré estos certificados cuándo los tenéis que pedir. Vamos a ver, el código estructural establece 3 momentos temporales para el tráfico de la documentación. Establece un periodo previo al suministro, una documentación que hay que pedir previa al suministro, otra documentación que hay que pedir durante el suministro y otra documentación que va a cerrar la obra. En cuanto a la documentación que abre la obra, en el caso que el hormigón tenga un distintivo de calidad oficialmente reconocido, no hay que pedir nada, solamente hay que dar el certificado del distintivo de calidad. Pero en caso contrario, que es el 98% de las plantas de hormigón de Cataluña, antes de comenzar la obra hay que pedir una serie de documentación. Primero, el certificado del control de producción que acabo de mencionar. ¿Por qué? Porque este certificado de control de producción nos va a indicar
que el fabricante de hormigón tiene un control de producción que cumple los requisitos de esta instrucción técnica. Y esto nos va a garantizar muchas cosas. De hecho, nos va a garantizar y va a dar validez al control de recepción que luego haremos. Y lo digo, no hay que preocuparnos mucho porque por la información que tenemos ahora mismo en Cataluña hay del orden de 150 centrales de fabricación que están fabricando hormigón, activas, ahora hay muchas más, pero activas hay unas 150, y a nosotros lo único que nos cuesta hay 9 que a día de hoy no tienen este certificado. Son 9 que son de ámbito muy reducido y bueno, tampoco trabajan mucho, pero bueno, todavía hay 9 centrales de fabricación de hormigón que no tienen este certificado. No es que tenga certificado, pero ahora hay 141 que sí que lo tienen, pero que lo tienen que renovar ahora. Por eso digo que tengamos cuidado de comprobar que estos certificados son válidos. Y pidamos esto siempre antes de comenzar la obra, porque si no podemos tener un problema. Si esto lo pedimos al finalizar la obra y nos damos cuenta que este certificado no lo tiene, tenemos un problema. Podemos tener un problema incluso con las compañías de aseguramiento decenal, porque estamos utilizando un hormigón que no cumple la legalidad vigente. Eso por un lado. No va a tener ningún problema para suministrarlo. ¿Qué más hay que solicitar antes de pedir la obra? Una declaración responsable. Entonces, una declaración responsable es un documento que el fabricante de hormigón hace específico para la obra, porque menciona la obra, menciona los tipos de hormigón que se van a suministrar y para ciertos tipos de ambientes que lo requieren, lo acompañará con unos ensayos de impermeabilidad con menos de 6 meses de vigencia. Si se van a suministrar ambientes XF2 y XF3, se va a dar información de los ensayos de aire ocluido, y luego si se ha pedido alguna característica adicional, se acompañará una justificación de que ese hormigón cumple esa característica adicional. Sabéis que el hormigón no tiene marcado CE, por lo tanto no tiene declaración de prestaciones. Por estos documentos suplen de alguna manera esta otra documentación que sí que tienen los otros documentos. Esto en cuanto a la declaración responsable. Algunos tipos de hormigón requieren una ficha técnica donde se identifica el hormigón y donde se identifican los materiales que se van a utilizar en ese hormigón y datos de dosificación nominal. Estas fichas técnicas son genéricas para todas las obras, pero el fabricante de hormigón las tiene que tener al día según si cambia de materiales o cambia de dosificación. Toda documentación antes de comenzar la obra. Documentación durante el suministro, lo mismo que ya teníamos, los albaranes de suministro. Los albaranes de suministro no cambian, son exactamente iguales, por lo tanto son los albaranes de suministro que estamos utilizando hasta ahora. Y luego certificación, documentación, una vez acabada la obra, es el certificado de garantía final del suministro de hormigón, que no voy a hablar de él porque es exactamente igual que el que había ahora. Pero tengamos presentes las 3 temporalidades de los documentos, sobre todo el del inicio, digo, porque pedir al finalizar la obra una documentación que teníamos que haber tenido al inicio, pues si hay algún problema ya no, el hormigón lo tenemos puesto en la obra, no hay capacidad de reacción. Eso en cuanto al control documental. En cuanto a la conformidad de los materiales mediante ensayos, me voy a saltar esta parte que es un poco más teórica porque no quiero extenderme mucho, me falta alguna cosa. Simplemente recuerdo que el hormigón está sometido a 2 tipos de control. Un control de producción y un control de recepción. Un control de producción que ahora está certificado por el Real Decreto 163, que se refiere a la central, y un control de recepción que se refiere a la obra. Cada uno está basado en un reglamento distinto, pero cambia el proceso. El control de producción se hace de manera continua durante toda la producción del hormigón y el control de recepción se hace por lotes. En cuanto al código, lo que está regulado es el control de recepción. Bueno, estos 2 controles han existido siempre. Es decir, ahora el de control de producción está más regulado, pero han existido siempre. Y son controles que se daban la espalda. Es decir, el uno no bebía del otro. El fabricante de hormigón hacía su control y el constructor hacía su control de recepción. Y uno con el otro no bebían. Ahora tampoco terminan, no equivalen el uno al otro. Pero sí que están lo que hace el Real Decreto 163 de control de producción es que gradúa el control de producción para garantizar el control de recepción. Es decir, lo
da los parámetros estadísticos para que uno garantice el otro. En el caso de los distintivos de calidad oficialmente reconocidos, esto sí que queda completamente integrado. Es decir, sabéis que el distintivo de calidad oficial reconocido prácticamente no tiene control de recepción en obra. ¿Por qué? Porque se le da validez al control de producción que hace el fabricante de hormigón, porque está auditado por unos reglamentos y garantizado por el Ministerio. Voy a explicar esto un poquito. Simplemente dejar claro qué quiere decir el control. El control del hormigón, ¿qué quiere decir? Pues al final el control del hormigón lo que quiere decir es que en este caso, por ejemplo, el control de producción, cuando el fabricante hace un control de producción, ¿qué hace? Ensaya, él va fabricando hormigón, van saliendo camiones y con un criterio estadístico, como ensaya ciertas amasadas y con el valor que obtiene de ensayar esas amasadas, asigna con un 95% de probabilidad una resistencia a los suministros de los que no ha hecho ensayos. Con un criterio que te garantiza, lo digo, y al menos tienes un 95% de probabilidades o un 95% de seguridad que sabes la resistencia que está teniendo el resto de hormigones. Esto es lo que hace el control de producción. Evidentemente, él va haciendo este control distribuido homogéneamente en el tiempo y corresponde pues, con distintas obras. El control de recepción es algo similar, pero es lo contrario. Es decir, a la obra van llegando suministros, estos suministros se construyen, van construyendo elementos, yo la obra la divido en lotes y voy ensayando lote a lote, como mínimo, por ejemplo, en este caso, pues un lote sería dos forjados, voy al control mínimo, que son 3 de los hormigones con los que se han hecho los 3 forjados, tengo que ensayar como mínimo 3, y hago lo mismo, es decir, aplicando unas funciones de aceptación a estos 3 resultados, siendo que es minoritario el hormigón que controlo, pues mayoritariamente no lo controlo, esa función de aceptación me dice si ese lote es aceptable, también basado en unos criterios estadísticos. Aquí corremos un poco más de riesgo, porque igual que en el control de producción, sí que el criterio estadístico temporal se cumple perfectamente, es decir, nadie, pues si tienes que estar haciendo un control de un tipo de hormigón cada 300 metros cúbicos, un fabricante no ensaya 3 camiones y luego se pega todo el mes sin ensayar, porque entonces se tiraría piedras a su propio tejado, no tendría ninguna información del hormigón que está fabricando. Cosa que esto en obra a veces sí que pasa, es decir, que a veces tomamos muestras de la misma planta por un tema de facilidad del laboratorio y resulta que la planta de arriba no hemos ensayado nada, cuando realmente el control se debería de distribuir entre uno y otro. Pero básicamente consiste en esto, es decir, lo que hacemos es ensayar unos ciertos camiones, unos ciertos suministros de hormigón y con el valor que obtenemos lo extrapolamos a los que no tenemos ninguna información y con eso decidimos si el hormigón de la estructura es aceptable o no es aceptable. Me voy a saltar esta parte porque es más teórica, irme directamente a lo que dice el código estructural. Esta parte explica en qué está basado los criterios de aceptación del hormigón y por qué se ha cambiado la fórmula de la función de aceptación. Yo no la voy a explicar. Vale, entre otras cosas, ¿por qué se ha cambiado? Esto sí que lo voy a decir. La función de aceptación que tenía el EH08 penalizaba los hormigones que daban mucha resistencia. Es decir, ¿por qué? Porque en la fórmula de aceptación entraba el recorrido, la diferencia entre los hormigones del lote que han dado más y los que han dado menos. Por lo tanto, de alguna manera no, directamente estaba penalizando que en un lote hubiera hormigones que dieran muchos, con un criterio que estadísticamente puede ser entendible, es decir, igual que un hormigón puede dar mucho, puede dar poco, porque me he saltado la parte esa, pero os venía a decir que el hormigón tiene una distribución gaussiana, es decir, cuando yo fabrico un hormigón, utilizando las mismas dosificaciones, los mismos materiales, los mismos todos, no da siempre la misma resistencia, sino que da una resistencia media parecida, pero hay unos cuantos que dan más y otros tantos que dan menos. Entonces, estadísticamente, se podía pensar que hay la misma probabilidad de que salgan hormigones altos que salgan hormigones bajos, pero eso no es cierto. ¿Y qué pasa? Estaba penalizando innecesariamente a las estimaciones de la resistencia de los lotes.
¿Por qué? Porque esto es un criterio heredado de otros materiales, por ejemplo, del cemento. En el cemento sí que tiene sentido establecer un límite inferior, evidentemente, a la resistencia del cemento, pero establecer también un límite superior. ¿Por qué? Porque un fabricante de cemento está fabricando un cemento, vamos a suponer que, por el motivo que sea, se va a la gama alta. Es decir, ese cemento está dando más resistencia, está dando mucha más resistencia. Claro, detrás del fabricante de cemento hay otros fabricantes, como por ejemplo el fabricante de hormigón, que cuando utiliza ese cemento muy bueno, pues se ve que, las resistencias del hormigón se le van para arriba y puede tener la tentación de, sin pasarse de los límites, utilizar menos cemento. ¿Qué pasa? Que si luego ese cemento vuelve a la banda baja de las resistencias que puede tener, ese fabricante que no se ha dado, que no tiene información de las resistencias del cemento, se puede encontrar que las resistencias del hormigón no le cumpla. Por lo tanto, lo que en otros materiales sí que tiene sentido limitar por arriba, en el caso del hormigón no. En el caso del hormigón hay que limitarlo por abajo, para que las resistencias den superiores. Pero que un hormigón a una obra nos dé más resistencia no hace daño a nadie, ni hace daño a la estructura, ni hace daño a nadie. Por lo tanto, esto que sí que estaba penalizando en la instrucción del año la 08, ahora lo han cambiado. A ver, empecemos con el control. Cambia la tabla que define los lotes. Parece que cambia mucho. Si la veis, es una tabla más compleja, más grande, hay más casos. Realmente no cambia tanto. Casi diría yo que no cambia, que cambia muy poco. ¿Qué pasa? Que ahora se incluyen nuevos tipos de elementos. Recordad que antes los lotes venían definidos por... Espera, voy a poner este otro, que vemos lo mismo, pero más grande. Había elementos a compresión, iban por un lado, elementos a flexión por otro lado y cimentaciones y elementos de volumen. Ya está, había 3 columnas. Ahora habéis visto que hay muchas más columnas, pero realmente lo que está haciendo es tener en consideración algunos elementos específicos, sobre todo de obra civil, que podrían conducir por sus grandes volúmenes a demasiados lotes de manera innecesaria. El caso más claro, ahora hay un caso especial para cimentaciones con elementos de más de 200 metros cúbicos. Pensemos, por ejemplo, en una zapata de un aerogenerador. Una zapata de un aerogenerador puede llevar perfectamente 500 metros cúbicos de hormigón. Con la instrucción del año 98 serían 5 lotes, porque cada 100 metros cúbicos de hormigón es un lote. Sería una zapata 5 lotes, no tiene sentido. Ahora no, ahora esa zapata sería un único lote porque se considera todo el hormigón vertido de una vez. Es decir, la cosa se simplifica, es decir, se racionaliza. Siguen estando los 3 mismos volúmenes, los 3 mismos formas de lotificar, sobre todo para la edificación, que son cimentaciones superficiales de elementos de 200 metros cúbicos, vigas forjados y otros elementos a flexión, pilares, muros portantes. Lo otro ya veis, losa superior, pilas, tableros. O sea, es decir, parece que cambia, pero no cambia tanto. Sí que cambia una cosa, se incluyen específicamente las losas de los pavimentos, cosa que antes no estaba. De hecho, había voces que decían que los pavimentos no estaban en la H08, porque no estaban explícitamente recogidos. El legislador había manifestado varias veces que sí que estaban recogidos los pavimentos, pero no estaban mencionados. Bueno, ahora están mencionados. Queda claro que un pavimento requiere proyecto y queda claro que un pavimento hay que controlar igual que cualquier otro elemento pues, sometido a flexión. Pero bueno, la manera de definir los lotes, ya os digo, a menos de que sean obra civil, viene a ser prácticamente la misma. Se aclara mucho más. También estaba el caso contrario, es decir, pequeñas edificaciones que nos conducía a lotes absurdos, porque había, todos sabéis que hay viviendas unifamiliares que cada cuba de hormigón es un lote, porque si son pilares, prácticamente había lotes con 3, que es el mínimo de amasadas a ensayar. ¿Cuántos lotes eran las 3 únicas amasadas que había? Entonces, estas cosas se tienen en consideración. Es decir, ahora, si con 500 metros cuadrados el número de pilares conduce a menos de 3 amasadas, se puede ampliar a 1000 metros cuadrados. Es decir, se racionaliza un poco. Realmente la lotificación se racionaliza para llegar a situaciones más congruentes y más normales. También se especifica
que si un lote acoge a 2 plantas de edificación, ojo, no hagamos todos los controles, como he dicho antes, en una única de la planta, sino distribuyámoslos por ambas plantas, como es lógico para poder aplicar un criterio estadístico coherente. Voy a la fórmula. Vale. Al final cambia completamente las funciones de aceptación. Hay 3 casos como antes, pero los casos son distintos. Voy a poner la misma pantalla más grande para verlo mejor. Voy a empezar por el caso 3. Caso 3, que es aquellos lotes que estoy controlando antes de haber tenido 36 amasadas, por decirlo de alguna manera. Los primeros 12 lotes de la obra, suponiendo que en cada lote ensayo 3 amasadas. Bueno, ahora la cosa es muchísimo más simple. Es decir, ¿cómo se aplica la función de aceptación? De manera sencilla. Es esta fórmula. Es el resultado más bajo del lote multiplicado por un caso n, que para n igual a 3, que digo que es el caso más normal, es 0,89. O sea, si os dais cuenta, estamos volviendo a las funciones de aceptación de la instrucción del año 98. Con una décima menos, porque el criterio del ministerio siempre es apretar un poquito más. Antes recuerdo que era 0,90, ahora es 0,89. Pero es tremendamente fácil de entender y tremendamente fácil de aplicar. Ahora es muy sencillo, es decir, si tenemos un HA25, si el lote da por encima de 28,1 es aceptable, y si da por debajo de 28,1 no es aceptable directamente, lo tendremos que estudiar. Y para el caso del hormigón de un HA30, la resistencia, la función de aceptación del lote tendrá que dar por encima de 33,7. Fácil, todo el mundo sabemos ya cuáles son las reglas del juego. Antes, con la instrucción del año 98, al meter la dispersión siempre va a ser una incógnita. Nunca sabíamos a qué resistencia media apuntar. Ahora lo tenemos claro, con lo cual hacer el control de recepción ahora es mucho más simple. Esto, el caso 3, ya os digo, los primeros 12 lotes se hacen de esta manera. El caso 2, subiendo para arriba, cambia la fórmula, que ya estaba. Es decir, en este caso, la fórmula de aceptación consiste en, vamos a subseguir con el ejemplo de que controlamos un n igual a 3, es decir, que del lote estamos controlando 3 amasadas, será el resultado medio de esas 3 amasadas menos 1,66, la desviación típica de las últimas 35 amasadas. Es decir, aquí metemos datos estadísticos reales a la hora de estimar la función de aceptación. Ya tenemos un histórico de 35 amasadas en la obra, con lo cual podemos trabajar ya con dispersiones conocidas. Es decir, a partir de la 36 amasada que controlo, ya puedo aplicar esta segunda fórmula. Y luego, por último, está el caso 1, que veréis que es una fórmula muy similar, solo que en vez de tener en cuenta la desviación de las amasadas de control de producción, tiene en cuenta el coeficiente de variación que tiene la central certificado. ¿Por qué tiene la central un coeficiente de variación certificado? Porque el caso 1 está pensado para aquellas centrales que tienen distintivo de calidad oficialmente reconocido y que los distintivos de calidad, entre otras cosas, certifican la variación de la producción, pero los distintivos de calidad que tenemos ahora mismo, aunque van a cambiar, pero de momento son los que tenemos heredados de la instrucción del año 98, no certifican todos los hormigones de la central. Es decir, una central que tenga un distintivo de calidad tiene certificado solo ciertos tipos de hormigón. Los otros tipos de hormigón no los tiene certificados. Entonces parece justo que esta central, que tiene implantado un sistema de control de producción máximo que es capaz de garantizar las características de los hormigones, aquellos hormigones fuera de la certificación que utilizan las mismas materias primas, la misma central, los mismos procedimientos, se les beneficie de alguna manera. Y una de las maneras que se beneficie, que a la hora de aplicar las funciones de aceptación, utilizo esta dispersión que tiene el fabricante certificada. Es decir, estamos utilizando datos reales de la población de hormigón. Ya os digo, estos hay pocos porque realmente, bueno, eso es otra cuestión, hay pocos hormigones, pocas centrales certificadas. Esto en cuanto a las fórmulas de función de aceptación. En el caso de hormigones certificados, ya habéis visto que son los hormigones con decor, no hay control de recepción, esto no cambia, está exactamente igual que estaba en el código estructural. No hay control de recepción, sino hay lo que se llama control de identificación. Es decir, no hay funciones de aceptación, sino que simplemente, no lo he dicho, porque lo he pasado por encima, que los lotes se hacen 5 veces más grandes,
de cada lote solo se ensaya una única amasada y no se aplica ninguna función de aceptación, sino simplemente se comprueba que la resistencia de esa amasada que estoy controlando está por encima de la resistencia especificada, sin ninguna fórmula. Y aún así aún hay una repesca. Hay una repesca que si estamos por encima del 90% de la especificada sigue siendo válido. Pero tengamos claro, y esto sí que es importante, qué son los hormigones con decor. Los hormigones con decor son hormigones certificados por estas 4 certificadoras. Son las únicas 4 certificadoras que ahora mismo tiene reconocidos el Ministerio para certificar. Y no nos equivoquemos. Porque claro, cuando hablamos de certificaciones, pues el que no está al día se puede perder. Y ahora mismo el hormigón puede tener varios tipos de certificaciones. Por ejemplo, por un lado ya he dicho que todas las centrales de hormigón tienen que tener obligatoriamente certificado su control de producción y tendrán un diplomita, como este ejemplo que he puesto aquí. Es el certificado de la ITCPH 19. Esto es obligatorio, lo tienen que tener todas las centrales de producción. Y esto no da derecho a aplicar el control reducido, es otra cosa. Esto garantiza que el control de producción que tiene el fabricante de hormigón cumple los requisitos de un Real Decreto del 163/2019. Pero no garantiza el hormigón. Por lo tanto, esto hay que pedirlo antes de comenzar de la obra, pero no exime de control de recepción. Otro certificado, está el certificado del hormigón expert ANEFOP. Esto es un certificado privado. Es un certificado privado de la asociación, que la asociación garantiza que aquellas centrales de hormigón que tienen este certificado cumplen los requisitos que establece la legislación en calidad, prevención de riesgos laborales y medio ambiente. Es un certificado, nosotros le llamamos de sostenibilidad, pero tampoco tiene nada que ver con los distintivos de calidad oficialmente reconocidos. Los distintivos de calidad oficialmente reconocidos son los que se llaman explícitamente así. Es decir, y los dan estas 4 certificadoras. Tengamos esto presente, no que pretendo que nos den gato por liebre, pero que tengamos claro, no sea que por una equivocación veamos un certificado, establezcamos un control reducido en la obra y una vez acabada la obra nos venga la OCT y nos diga, oiga, ustedes no han hecho control. O no, porque había certificados, no es que ese certificado es otra cosa. Y entonces tengamos un problema porque tengamos una obra sin haber controlado. Por lo tanto, tengamos claro qué quiere decir distintivo de calidad oficialmente reconocido. Ahora mismo en Cataluña hay 4 centrales que tienen este distintivo de calidad. Posiblemente irá más cuando el Ministerio desarrolle los nuevos certificados, pero ahora mismo no. Pero tenemos que tener claro que centrales con decor hay muy pocas y solamente las que se llaman así, y no nos equivoquemos con otros certificados. ¿Qué otros cambios hay en cuanto al control? Ya estamos acabando. Hay un cambio que viene a decir que el control de recepción debe de figurar de forma independiente en el presupuesto, por lo tanto lo tenemos que tener previsto en nuestros propuestos y será retribuido directamente por la propiedad y no por la empresa constructora. Es decir, del control no se debería encargar la empresa constructora, sino que debería encargarse directamente la propiedad. Hay un cambio muy importante con el sistema de conservación de las probetas en obra. Se endurece un poco más. Es decir, ahora viene a decir que las probetas en la obra no pueden estar, tienen que estar entre 20 más menos 5, que estamos hablando entre 15 y 25 grados y en tiempo caluroso hasta 30. Es decir, las probetas nunca podrán estar por debajo de 15 grados y nunca podrán estar por encima de 30 grados. Recuerdo que la EH08 habla de hasta 35. Ahora ya no pueden estar a más de 30 grados. Y dice el código que si prevemos que en las 2 horas siguientes de confeccionar que todo el tiempo que están las probetas en la obra, si durante más de las 2 horas se prevé que no se van a poder cumplir esas condiciones de conservación de temperatura, en la obra tendrá que haber una cámara de conservación de probetas. Esto no es nuevo, ya estaba en la EH08. Lo que sí que es nuevo es que ahora el laboratorio tiene que levantar un acta de control de recepción, es decir, cuando hace las probetas levantará un acta y en ese acta tiene que especificar si en la obra había cámara de conservación de probetas o no. Y la cámara de conservación de probetas no la tiene que facilitar el laboratorio, la tiene que facilitar la obra. O sea, tiene que quedar documentado si en la obra había esta cámara de conservación de probetas. También cambia el tiempo que pueden estar las probetas en la obra. Se simplifica. Antes iba en función de la resistencia, ahora no. Ahora viene a decir que las probetas en la obra no pueden estar menos de 16 horas y no pueden estar más de 72 horas.
En verano se recomienda que no estén más de 2 días, más de 48 horas, y en invierno que como mínimo estén 1 día. La novedad aquí es que ahora cuenta desde que se hacen las probetas hasta que entran a la cámara, que hasta ahora era hasta que la recogía el laboratorio en la obra. Por lo tanto, ese laboratorio tiene que llevar cuidado porque el tiempo de transporte desde las probetas hasta la cámara también computa. Por lo tanto, hay que llevar cuidado cuando el laboratorio viene de lejos. Y a ver, en cuanto a esta cámara de conservación en obra, hay que tener claro qué quiere decir. A ver, esto no son cámaras de conservación en obra. Esto es buena voluntad. Es buena voluntad y buenas prácticas, porque por lo menos intentamos que las probetas no le den sol. Pero esto no es una cámara de conservación en obra. Esto lo que hace es eso, evitar que las probetas no estén al asoleo directo, pero esto no garantiza las condiciones de conservación en obra. Esto es una cámara de conservación en obra. Quien dice esto, hay otros tipos, es decir, esto es una cámara específica que ya tiene sistemas de calefacción o aire acondicionado para permitir que, independientemente de las condiciones exteriores, las probetas estén en ese rango de temperaturas que establece el código estructural. Estas son pequeñas, para obras grandes no servirían, pero para obras grandes, bueno, este verano, con el verano que hemos tenido, yo ya he visto habilitar alguna, casetas de obra con aire acondicionado, porque, claro, si hasta ahora podían estar las probetas a 30 grados y este verano nos pasábamos, pues ahora que es hasta 35, perdonad, y nos pasábamos, ahora que solo se permite estar hasta 30, pues vamos a tener que llevar cuidado para que las condiciones de conservación de las probetas en obra se adecúen a lo que dice la norma y al reglamento. Hay otra novedad importante, que es el número de probetas que se deben de confeccionar. Hasta ahora estábamos acostumbrados a hacer 2 probetas para romper a 7 días, que no es normativo, no a la resistencia a 7 días, sabéis que no aparece, nunca ha aparecido en la instrucción y no aparece en el código, pero es una muy buena práctica saber a los 7 días, saber cómo vamos a tener las resistencias, 2 para romper a 28 días y 2 más adicionales para ensayar si hace falta 60 días. Con lo cual, mínimo, tendrá que haber 2 probetas para romper a 28 y 2 de reserva. Lo normal es que se confeccionen lotes de 6 probetas, se sigan haciendo las de 7, tengan las de 28 y romper a 60. Estas de 60 no tienen por qué ensayarse, sino que el laboratorio las tiene que tener a disposición de cualquiera de las partes hasta los 60 días, y si a los 60 días nadie ha pedido romperlas, pues se las puede desechar o las puede romper. Eso ya los laboratorios harán lo que quieran. Pero siempre va a tener que haber 2 probetas para romper a más días de edad de reserva. En cuanto a las condiciones de conservación, aquí ya son más algún cambio menor, sí que la conservación de las probetas en obra se regula mucho más, es decir, las probetas tienen que ir cubiertas con una arpillera húmeda, los laboratorios nos consta que están trabajando en ello, y dentro de una bolsa de plástico precintada. Precintada, quiere decir, pues con un precinto de estos, seguramente será precintos reciclables. Pero las probetas siempre tendrán que estar en bolsas de plástico cerradas y cubiertas con una arpillera húmeda. No me quiero extender más. Pero esto es importante porque afecta a la obra, es decir, se establecen ensayos de recepción de las condiciones de durabilidad. ¿Qué quiere decir? Que aquellos ambientes distintos del X0 y el XC, o sea, todos los demás, tendrán que hacer en obra ensayos de penetración de agua. Uno al inicio de la obra y otro cada 6 meses. El fabricante de hormigón ya los hace. Y si hay hormigones de estos ambientes, lo facilitará con su declaración responsable, pero en la obra se utilizará como ensayo de control de recepción. Y lo mismo para el tema del aire ocluido. En aquellos ambientes XF2 y XF4, recuerdo que son los ambientes que están sometidos a sales de deshielo, lo mismo, antes de comenzar, al principio de la obra se tomará una muestra y se hará el ensayo y luego cada 6 meses. En principio no tiene que haber ningún problema, pero yo estoy un poco inquieto porque los ensayos de penetración de agua, si los habéis hecho, nosotros hemos hecho muchos y se hacen en los contrastes de laboratorios que hacemos cada año junto con el Ministerio, el Instituto de Rotorroja, tienen muchísima variabilidad. Es un ensayo muy manual, muy afectado por la confección de las probetas y a veces dan falsos resultados negativos. Por otra parte, tenemos la ventaja que siempre vamos a tener 2 probetas de reserva que podremos utilizar para si en primera instancia un ensayo ha dado un resultado anómalo,
Siempre vamos a tener probetas de reserva en la cámara, que muchas veces nos ensayarán, que podremos utilizar para hacer contraensayos de este tipo. Pero tengamos claro, los ensayos de durabilidad entran a formar parte de los ensayos de control de recepción del hormigón. No voy a entrar, pero también el código especifica mejor y con más detalle qué hacer cuando se incumplen los resultados de control de recepción, tanto de durabilidad como de resistencia, como de docilidad. Es decir, está mejor explicado y de manera más extensa. Y por último, y acabo, y aquí sí que no voy a entrar absolutamente en detalle porque esto es una charla de 2 horas, la instrucción, el código, establece un criterio para determinar la contribución de la sostenibilidad de una estructura. Ya te digo, no voy a entrar, simplemente quiero hacer notar esto, está en el capítulo 2 de las bases generales y en el anexo 2. No es casualidad que sea el capítulo 2 y el anexo 2. De hecho, cuando se comenzó a redactar el código en el borrador, el apartado de durabilidad era el anejo 14. Y cuando se redactó se puso en el anejo 2. El ministerio dijo, no, creo que lo primero que vea la gente cuando entra al código, después de las bases generales y después del anejo que dice las normas une a aplicar, sea el apartado de sostenibilidad. Establece un sistema para determinar la contribución de la estructura a la sostenibilidad, que es lo basado en el ICES, que es un sistema basado en sumar puntos. Sumar puntos de los 11 agentes que intervienen en la ejecución, en el proyecto y la ejecución y el suministro a las estructuras. Hay que dejar claro una cosa. A ver, se ha tildado de poco ambicioso a este proyecto. Está hecho así, es profeso. Es decir, no se ha pretendido hacer una valoración de la sostenibilidad de la construcción. El propio nombre dice, es contribución de la estructura a la sostenibilidad. O sea, no está pensado para que un proyectista pueda determinar si un tipo de estructura es más sostenible que otro, si una estructura de prefabricado es más sostenible que una de acero o que una de hormigón. No, no es para eso. Esto está para otros sistemas. Esto es un complemento. Es decir, cuando se han aplicado criterios de sostenibilidad de los ya existentes a las estructuras, esto es lo que nos da una herramienta para determinar que todos estos agentes en qué grado contribuyen a esa sostenibilidad y qué aportan ellos a la sostenibilidad. Pero de una manera simple, porque si a alguno le echas un vistazo al anejo 2 parece algo complicado, pero no, es tremendamente simple. Al final es sumar puntos. Y esto permite incluso que una obra, un suministrador que no sabe ni lo que es la sostenibilidad, al día siguiente puede aportar su contribución a la sostenibilidad. Mirad lo simple que puede llegar a ser. Es un complemento a otros criterios de sostenibilidad. Está muy interesado el Ministerio que esto se ponga en marcha y si hace falta ya haremos otras charlas. Tampoco hay que aprenderse, no os agobiéis con las fórmulas, veréis que hay muchas fórmulas, no hace falta aprendérselas porque al final va a haber calculadoras, ya están desarrolladas calculadoras que nos van a dar el trabajo hecho. Vale, simplemente ya acabo, porque ya me he extendido, como siempre me pasa, más de lo normal. Simplemente a estas alturas, supongo que ya todos conocéis el código te puede descargar del Boletín Oficial del Estado. Recomendamos encarecidamente disponer, como siempre, de la versión del Ministerio, que contempla comentarios. Y quiero recordar que son estos comentarios. Estos comentarios no es un autor que ha puesto su criterio ahí, no. Los mismos que han redactado el articulado del código han redactado los comentarios. Se redactó a la vez, o sea, estaban pactados. Todos los agentes que intervinieron pactaron los comentarios. Los comentarios explican y amplían cosas del código. No dan nuevos requisitos, pero es que amplían. Si alguno no lo tiene, es fácil de comprar. Se mete uno, pone compra código estructural en Google, te lleva al ministerio y en la página, en la propia tienda del Ministerio de Transportes, que puedes comprar la versión en PDF, que te la descargas automáticamente, creo que vale 4 euros. Y te puedes comprar la versión en papel que te la envían a casa de una manera rápida. Recomiendo que la tengáis. Y luego, pues, tenéis documentación de ayuda en la página web. En estas 3 hojas
está reconocida las casi 2 horas de charla que os llevo dando, están las partes concretas. Esto lo podéis descargar, por ejemplo, en la página web de ANEFOP. Veréis que hay un menú que pone hormigón, documentos del sector, y tenéis un montón de documentos pues, que repasan lo que hemos hablado, cuáles son los ambientes, cómo se notifica, qué equivalencias hay entre unos ambientes y otros. Ahí tenéis mucha ayuda que lo podéis descargar y está a vuestra disposición. Y yo con esto acabo la charla. Si queréis tenemos tiempo un poquito, si hay alguna, ¿habéis visto el chat? Si hay alguna pregunta. Sí, hay algunas preguntas del chat. Vamos justos. Por eso, entiendo el acto legal. A ver, muy rápidamente. Entiendo que el acto legal de comienzo de la obra para tener en cuenta la fecha de aplicación e inicio del replanteo. Efectivamente, se está considerando que el replanteo de la obra es lo que determina el inicio de la obra. ¿Podemos tener el vídeo para volver a verlo? Me habéis dicho que sí, ¿no? Que podrá estar a vuestra disposición como todas estas jornadas que hace la AC. Ya está contestada. Buenas tardes. ¿Cómo evitar que una estructura con diferentes tipos de hormigón presenta problemas en el proceso de forjado? ¿Cómo evitar que una estructura con diferentes tipos de hormigón presenta problemas en el proceso de forjado? A ver, supongo que quiere decir eso, que el problema que puede ocasionar que tengamos distintos tipos de hormigón en una estructura. Al final habrá que homogeneizar. Habrá que homogeneizar y simplificar, porque es contraproducente respecto a la durabilidad tener en un forjado. Imagínate si tenemos que tener la parte de la cocina con un tipo de hormigón, el canto que da a la fachada con otro tipo de hormigón y el interior con otro. Puede ser una locura. Al final habrá que buscar el ambiente más restrictivo y hacer todo el elemento o la mayoría de los elementos con ese tipo de hormigón. Para prescribir control de un hormigón impermeable en cubierta, además de la sugerencia de dosificar diferentes aditivos SICA o similar, sí. En el código lo bueno es que ya están definidos productos de protección y de reparación. Por lo tanto, todos estos productos que no estaban contemplados en la instrucción, ahora sí que lo están. Existen una incompatibilidad o precaución al prescribir contra un hormigón armado en una vivienda unifamiliar completa de hormigón visto, muros, cubierta, que cumplan normativas de ligero, estructural, autocompactante, impermeable. Sería prudente escribir además una pintura transparente. Vale, bueno, esto ya voy rápido, pero entiendo que vuelvo a lo mismo. Al final hay que unificar criterios, habrá que unificar, y si es necesario el proyectista llega a la conclusión que en condiciones normales no tiene por qué ser necesaria, o sea, porque el propio hormigón tiene características más que suficientes para soportar todo este tipo de ambientes que están regulados en el código, pero si se necesita una protección adicional, pues para eso están estos otros productos. Y ya no hay ninguna pregunta. Bien, muchas gracias, José Ángel. Gracias a todos. Cerramos aquí la sesión y hasta la próxima. Muchas gracias. Adiós. Muy bien, gracias a todos.